Buenos días, amigos, hermanos y hermanas. Mi nombre es María y estos son Joyas Auténticas. Y el tema que vamos a tener hoy se llama La primera y la última Torre de Babel, parte 6. Y les pido que se inclinen, se arrodillen conmigo para tener una palabra de oración. Amante y buen Padre, que tu morada es en lo más sublime de los cielos, muchas gracias por la bendición de estos medios para poder compartir tus temas y para poder ayudar en el mensaje final del plan de salvación. Pido la presencia de tu Santo Espíritu para presentar este tema. Ayúdame a presentarlo en una forma explícita para que sea una bendición para todos los que van a escuchar este video. Derrama sobre mí y sobre los que van a ver el video tu Santo Espíritu, y que podamos entender que las cosas que ocurrieron al principio también se repiten ahora al fin de los días, porque tú eres primero y el último, el alfa y el omega, el que nos ilustras el fin con el principio. Ayúdanos a entender este mensaje, ver que el tiempo de gracia está a punto de acabarse. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pido. Amén. ¿Correcto? Entonces, como ya dije, este tema es la parte 6 de la serie La primera y última Torre de Babel. Y vamos a estudiar hoy. Nos vamos a enfocar en la palabra Éufrates y su significado. Y en este tema vamos a volver a recordar un tema que mencionamos en la parte 1 sobre el río Éufrates. El Éufrates es mencionado en las historias del Génesis, capítulo 4, verso 13. Pero, primero que todo, vamos a leer esta cita que está en Patriarcas y Profetas. Primero que todo, vamos a leer esta cita que está en Patriarcas y Profetas, en la página 85, párrafo 5. Y dice así: durante algún tiempo los descendientes de Noé continuaron viviendo en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. Y después de un tiempo se decidieron a separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Les atraían la hermosa ubicación y la fertilidad, y en ese lugar decidieron establecerse. Entonces, esta cita nos hace saber que ellos, lo mismo que en las citas de la Biblia, que ellos decidieron establecerse en la llanura de Sinar. Y una de las cosas que voy a mencionar aquí, este estudio no es acerca de esto, pero de igual manera, de alguna forma lo es. De alguna forma lo es. Lo es. Pero voy a expandir este punto
en una presentación más tarde. Otra presentación de esto sería tal vez las 7, 8, 9, vamos a ver. Vamos a repetir la última frase. Vamos a repetir la última frase de la cita. La última frase es: decidieron separarse de los que adoraban a Dios para lograr su fin. Emigraron a la llanura de Sinar, que está allí a orillas del río Éufrates. Les atraían la fertilidad del terreno y en ese lugar decidieron establecerse. Así que ellos decidieron establecerse en la llanura de Sinar. Muy bien. Y como les dije, nuestro estudio lo vamos hoy a enfocar en esa palabra, el río Éufrates, porque esa palabra Éufrates juega un papel sumamente importante en la cuarta generación. Tenemos aquí otra cita que está en Patriarcas y Profetas, página 99. Dice: decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre, de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así, su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebre a sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Entonces dice, la magnífica torre que debería alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Así que vamos a tener en cuenta esta última frase de este segundo párrafo más que del anterior, que dice que esa frase es siempre lo que el paganismo ha tratado. Satanás trabaja a través del paganismo. Principios paganos, enseñanzas paganas, etc. Esto está relacionado definitivamente con el tema del continuo sacrificio, que es paganismo. Y ya los que hemos llegado a este nivel de estudio sabemos que el continuo no se trata del continuo sacrificio de Cristo, sino de paganismo. Fue quitado el continuo, el paganismo, y en su lugar fue puesta la abominación desoladora. Ya hemos hecho estudios sobre esto y los que hemos hecho estos estudios sabemos aquí de qué se está hablando. Entonces este tema aquí de la exaltación propia está relacionada con el continuo. Y eso lo vamos a ver en una presentación más tarde, en los estudios de la primera parte. Una presentación más tarde de los estudios de la primera parte. Del Génesis capítulo 11, verso 4.
La palabra torre, la primera parte. Ahora vamos a leer Génesis capítulo 11, verso 4. Génesis capítulo 11, el verso 4. Y dice así. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Si ellos querían una torre cuya cúspide llegara al cielo, para hacerse un nombre, para exaltación propia. Entonces, vamos a leer acá. La palabra torre es lo mismo que magnífica. Y aquí tiene un nombre que es en inglés, se llama migdal. Es exaltarse contra Cristo. Esto es lo que Satanás hace al inducir esta gente a construir la torre, magnificarse a sí mismo contra Dios. El río Éufrates, bueno, esto es lo que siempre el paganismo ha querido, exaltarse. Migdal, no sé si esa palabra, no sé si es en inglés o es hebrea esa palabra migdal, que quiere decir exaltarse a sí mismo contra Dios o exaltarse a sí mismo por encima de Dios. Esto siempre es lo que el paganismo ha querido, exaltarse por encima de Dios, como dice Satanás. Pondré mi trono en los lados del norte y seré semejante al Altísimo. Muy bien. Ahora vamos a empezar aquí esta parte. El río Éufrates, el cuarto río listado en Génesis 4:15. Espero que ustedes hayan visto la primera presentación y que puedan entender por qué estoy diciendo esto. Porque la cuarta generación juega un papel muy importante en los últimos días. Así vamos a tratar con la primera parte de la definición de Éufrates, que significa, son varias palabras relacionadas con la definición Éufrates, que significa estallar, correr, y hay varias palabras. Vamos a leer acá. Definición de Éufrates. Es de una palabra hebrea que en la concordancia Strong su número es 6578, de una raíz no usada que significa estallar, corriendo, perad. Eso es Éufrates, un río del oriente del Éufrates. Así que la nueva concordancia Strong define Éufrates como lo que hace fructífero también. El Éufrates es el cuarto río enumerado en Génesis 2:14, que denota la verdad de que el tema del Éufrates juega un papel en los eventos finales que rodean el edificio, la instalación y la destrucción de la última torre de Babel en la cuarta generación después del diluvio papal de la Edad Oscura. Tenemos estas notas ahí. Luego tenemos Éufrates, estallar. Vamos a enfocarnos en esta parte. Dice, durante el tiempo de Jeremías. Y esta es una cita que tenemos en Profetas y Reyes, páginas 299 y 300. Y vamos a leer algunas partes de aquí, aunque no todas, porque son citas largas y se nos va mucho tiempo.
Durante 40 años iba a destacarse Jeremías delante de la nación como testigo por la verdad y la justicia. En un tiempo de apostasía sin igual, iba a representarse en su vida el carácter, el culto, en su vida y carácter el culto del único Dios verdadero. Durante los terribles sitios que iba a sufrir Jerusalén, sería el portavoz de Jehová. Habría de predecir la caída de la casa de David y después y la destrucción del hermoso templo construido por Salomón. Y cuando fuese encarcelado por sus intrépidas declaraciones, seguiría hablando claramente contra el pecado de los encumbrados, despreciado, odiado, rechazado por los hombres. Iba a presenciar finalmente el cumplimiento literal de sus propias profecías de ruina inminente y compartir el pesar y la desgracia que seguirían a la destrucción de la ciudad condenada. Y pues bueno, nosotros aquí somos portavoces del Dios Altísimo y tenemos que ser representantes de Dios en medio de esta generación. Y decir las profecías de la destrucción que vendrá al fin del mundo. Y bueno, mirar en ello lo que tendremos que enfrentar. Vamos a continuar leyendo. Sin embargo, en medio de la ruina general en que iba cayendo rápidamente la nación, se le permitió a menudo a Jeremías mirar más allá de las escenas angustiadoras del presente y contemplar las gloriosas perspectivas que ofrecía el futuro, cuando el pueblo de Dios sería redimido de la tierra del enemigo y trasplantado de nuevo a Sión. Previó el tiempo que el Señor renovaría su pacto con ellos. Y dijo, su alma será como huerto de riego, nunca más tendrá dolor. Así que, pues esto es esperanza. En medio de esta crisis que estamos en la tierra, mirar lo que fue visto por Nehemías también en una época que estaba viniendo crisis para ese tiempo, la destrucción del templo de Salomón, y él fue el portavoz del Señor en medio de esa crisis, de esa generación corrompida, y el Señor pues le permitió mirar el futuro cuando él renovaría el pacto con su pueblo, porque Dios rompió el pacto con su pueblo porque su pueblo no fue fiel, lo rechazó, pero él le mostró a Jeremías cuando otra vez renovaría el pacto. Previó el tiempo que el Señor renovaría su pacto con ellos. Jeremías mismo escribió acerca de su llamamiento a la misión profética. Extendió Jehová su mano y tocó sobre mi boca y díjome, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos, para arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar. Aquí hay una parte donde dice, cuando el pueblo de Dios sería redimido de la tierra del enemigo y trasplantado de nuevo a Sión. Previó el tiempo que el Señor renovaría su pacto con ellos y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrá dolor. Entonces, pero ahora dice que el Señor, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre gentes
y sobre reinos, para arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar. Y dice, gracias a Dios por las palabras. Allí si leemos todo, si leemos todo esa a Jeremías 1, 9, 10, encontramos las palabras para edificar y para plantar también. Por medio de esas palabras, el Señor aseguró a Jeremías que tenía el propósito de restaurar y sanar cuando renovara el pacto con ellos. Severos iban a ser los mensajes que debería dar durante los 2 años que vendrían. Habría de comunicar sin temor las profecías de los juicios que se acercaban rápidamente. Desde la llanura de Sinar. ¿Desde dónde? De la llanura de Sinar, donde fue construida la Torre de Babel. Iba a soltarse el mal sobre los moradores de la tierra. Declaró el Señor, proferiré mis juicios contra los que me dejaron. Eso está en los versos 14 y 16. Sin embargo, el profeta debía acompañar estos mensajes con promesas de perdón para todos los que quisieran dejar de hacer el mal. Esto se repetirá, hermanos, y esto está en la Review and Herald, o se está repitiendo en este momento. Eso está en la, y vamos a ver cómo, ¿no? Pero esta cita que acabo de leer está en la Review and Herald 219-300. Jeremías 1:14, debemos compararlo con Daniel 11:45. Pero antes voy a leer estas notas que he hecho yo acá. Y dice, así. Las profecías son juicios que serán temerosamente cumplidos. Vamos a la Biblia también a Jeremías 1:14, que es lo que vamos a leer ahorita. Tratando con esto sigue el mismo pensamiento, porque recuerden que la hermana White dice que la llanura de Sinar el mal se extiende sobre toda la tierra. La hermana White dice que allá de la llanura de Sinar el mar se extiende sobre toda la tierra, y esto de la llanura de Sinar, esto es Babilonia. Entonces, de allá se extiende el mal sobre toda la tierra. Y ahora sí vamos a leer Génesis 11, verso 14. Génesis 11, verso 14. La parte que vamos a leer acá en Génesis 11, verso 14. Y lo vamos a leer y vamos a compararlo con Daniel 11, 40 al 45. Recordemos que Daniel 11, 40 al 45 tenemos el mensaje del tiempo del fin. Y estamos leyendo allá atrás, en el principio, cuando los que se rebelaron contra Dios decidieron establecerse en la llanura de Sinar, en la llanura de Sinar, que es lo mismo que Babilonia. Y desde esa llanura de Sinar se iba a extender, iba a expandirse, iba a correr, iba a inundar el mal sobre toda la tierra. Entonces vamos a leerlo allí en Génesis 11:14 y lo vamos a comparar con el mensaje final para estos últimos días que está en Daniel 11, 40 al 45. Ok.
Entonces Génesis 11:14 dice así. Y vivió Génesis 11, sí, tengo más. Permítame revisar porque este verso no me da. Algo me quedó mal acá. No es Génesis, es Jeremías 1:14. Y lo vamos a comparar con Daniel 11:40 al 45. Recuerden bien, estaba equivocada, no es en el Génesis, sino es en Jeremías capítulo 1, verso 14. Jeremías 1, verso 14 dice así. Y me dijo Jehová, del norte se desatará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Del norte, esto es de la llanura de Sinar. Del norte, esto es el rey del norte, como dice en Daniel capítulo 11, versos del 40 al 45. Vamos a leerlo allá. Daniel 11, versos del 40 al 45. Que este sería la Babilonia moderna, dice. Dice así. Pero al cabo del tiempo, o sea, al tiempo del fin, al cabo del tiempo es cuando el tiempo se acaba, o sea, en el tiempo del fin. El rey del sur se enfrentará contra él. Y el rey del norte, como del norte se vendrá el mal sobre toda la tierra, el rey del norte, Babilonia moderna, el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, o sea, explotará, correrá, como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Y vendrá la tierra gloriosa y muchas naciones caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y lo mejor de los hijos de Amón. Asimismo extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. Y Egipto moderno es el mundo. Entonces, desde el norte, desde Sinar moderno, desde la tierra de Babilonia, el mal correrá, explotará, vendrá sobre toda la tierra, sobre Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos, pero noticias del oriente y del norte los estremecerán. Y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte glorioso, en el monte deseable del santuario. Y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Así que esto de Jeremías 1:14 lo comparamos con Daniel 11:40 y 45. Y vemos que el mal correrá desde esta Babilonia moderna sobre toda la tierra. Pero noticias del oriente y del norte lo enfurecerán. Esas noticias del oriente y del norte son los sacerdotes que debemos santificarnos ahora
a menos que el Señor nos quebrante y a menos que prestemos atención a esto, el Señor explotará sobre nosotros con las 7 últimas plagas también. Entonces vamos a leer acá. Durante la entrega de la ley en el Sinaí, vamos a comparar eso con ahora, con las cosas que están sucediendo ahora en el tiempo del fin. Ya vemos que este que dice que de la tierra del norte el mar correrá sobre toda la tierra, también es lo mismo que mensaje que nos trae también Daniel 11, 40 al 45, donde dice que el rey del norte correrá primero sobre la tierra gloriosa que es los Estados Unidos y luego sobre todo el país de Egipto, que eso es simbólicamente sobre todo el mundo. Y ahora vamos a leer acá una cita del Espíritu de Profecía, volumen 1, página 235, y dice así: durante la entrega de la ley en el Sinaí, tiene un título, dice: y cuando la voz de la trompeta sonaba largamente, se hacía cada vez más fuerte. Moisés habló y Dios le respondió con una voz. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, manda al pueblo, no sea que traspasen a Jehová para mirar, y muchos de ellos perezcan. Y también los sacerdotes que se acercan al Señor se santifiquen. Esto fue lo que leí ahora rato. Y también los sacerdotes que se acercan al Señor se santifiquen, no sea que el Señor haga estragos en ellos. Así que el Señor, con terrible grandeza, habla su ley desde el Sinaí para que la gente crea. Luego acompaña la entrega de su ley con sublimes exhibiciones de su autoridad para que sepan que Él es el único Dios vivo y verdadero. A Moisés se le permitió entrar dentro de la nube de la gloria, pero solo acercarse, y entra en la densa oscuridad que lo rodeaba y se interpuso entre el pueblo y el Señor. Esta cita está en Espíritu de Profecía, volumen 1, 235. Pero en esta generación final, cuando el Señor va a ser testigo de su ley, incluido el mandamiento del día de reposo, nosotros, los sacerdotes, debemos santificarnos y no traspasar a Jehová, en su palabra. No sea que el Señor los quebrante, a menos que prestemos atención. Sí le dio instrucciones el Señor cuando dio la ley en el Sinaí: dígale que no traspasen la línea, no sea que yo los quebrante, no sea que traspasen a Jehová y sean quebrantados. Ahora los sacerdotes de ahora debemos santificarnos, a menos que prestemos atención a esto, el Señor explotará sobre los sacerdotes que no prestan atención, que no se santifican a este último momento cuando se está acabando su tiempo de gracia, y las 7 plagas postreras explotarán sobre nosotros. Dios nos guarde de esto. Dios nos ayude a santificarnos, a abandonar el pecado y a consagrarnos totalmente a Dios, porque estamos en el mensaje, dando el mensaje final a la gente que habita el mundo, a la gente de esta última generación, y el Señor requiere que seamos santificados. Y si no nos santificamos, si traspasamos a Jehová en su palabra, seremos quebrantados con las 7 últimas plagas.
Vamos a leer acá la cita donde íbamos por acá. Ahora leeremos esta cita por acá. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles. Perdón, no es Hechos de los Apóstoles, sino que vamos a leer Hebreos 12 al 18. Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12 del 18 al 29. Hebreos 12, 18 al 29. Porque no os habéis acercado al monte. Pablo está haciendo alusión acá en Hebreos 12, del 18 al 29, a lo que sucedió cuando Dios lo llevó al monte Sinaí para entregarle la ley de Dios y les dijo que no traspasaran los límites que él había puesto para que no viniera quebrantación sobre ellos. Y ahora compara con lo que está sucediendo ahora con nosotros y dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar, que ardía con fuego, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de trompeta, a la voz que les hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se mandaba, sino aún una bestia, si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado ahora, en este tiempo, os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Aquí es donde nos estamos acercando nosotros, y a una compañía innumerable de ángeles, a la congregación general e iglesia de los primogénitos que están escritos en el cielo, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que habla desde el cielo. Esto es una advertencia solemne. Si ellos no escaparon que desechaban a Moisés que les hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos habla desde el cielo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión una vez más significa la remoción de las cosas movibles como de cosas hechas para que permanezcan las que no pueden ser renovadas. Así que recibiendo nosotros un reino, es Hebreos hasta el 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que debemos prepararnos, porque si Dios no desechó si Dios no perdonó a los que desecharon al que les hablaba en la tierra, mucho menos ahora
no escaparemos nosotros si desechamos al que nos habla desde el cielo. Ahora vamos al día de Cristo, y esto también es aplicado en nuestros días. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Entonces, el Señor sí está removiendo todas las cosas, pero con los que se preparan, los sacerdotes que se preparan con los fieles, el Señor va a renovar su pacto con ellos, su pacto eterno con ellos. Vamos a ver por acá dónde iba. Acá. En los días de Cristo y en nuestros días. Vamos a comparar aquí los días de Cristo con los nuestros. No acostumbrados a aceptar la palabra de Dios exactamente como se lee. No estamos en estos días acostumbrados a aceptar la palabra de Dios como se lee. Siempre le queremos hacer cambios, aplicar nuestros razonamientos. Y dice aquí, ni a permitir que sea su propio intérprete. Los sacerdotes e instructores del pueblo la leen a la luz de sus máximas y tradiciones humanas. Tanto tiempo habían descuidado estudiar y contemplar la Biblia que sus páginas eran para ellos un misterio. Se volvieron con aversión de la verdad de Dios a las tradiciones de los hombres. Y dice aquí, muchos estaban sentados a la sombra de la muerte. A la sombra de la muerte, estaban muertos, esperando que el sol de justicia irrumpiera en ellos. Esperando que el sol de justicia, el sol es símbolo de Jesucristo, el símbolo de su Espíritu Santo, de iluminar la tierra, irrumpiera en ellos cuando estaban sentados a la sombra de la muerte. Y cuando Cristo vino como ser humano, un diluvio de luz se derramó sobre el mundo. Muchos lo hubieran recibido con alegría, eligiendo caminar en la luz, si los sacerdotes y los gobernantes hubieran sido leales y hubieran guiado correctamente al pueblo, dándoles una interpretación verdadera de la palabra de Dios. Pero como no lo hicieron, entonces todo no lo entendieron, lo rechazaron. La gente fue engañada. Y estas citas las van a encontrar ustedes en Diario, enero 1, 30 de... esa cita está en Manuscritos Reliaces o Manuscritos Liberados, volumen 3, página 431. Y eso lo vamos a comparar, por la comparación es en los días de Cristo y en nuestros días. Durante la crisis de la ley dominical, la tierra ha sido abundantemente bendecida por Dios. Está llenando durante la crisis de la ley dominical, la tierra que ha sido abundante bendecida por Dios está llenando rápidamente la copa de su iniquidad. Esta tierra que ha sido bendecida por Dios es los Estados Unidos. Las cifras del lado de la iniquidad están rápidamente o han alcanzado rápidamente la suma de corrupción que alcanzaron los amorreos y la nación judía. Una vez más, el pueblo elegido de Dios en los días de Cristo invalidaron la ley de Dios, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Una vez más ha sucedido eso en la tierra que ha sido
abundantemente bendecida por Dios. Esa tierra de los Estados Unidos está llenando rápidamente la medida de su iniquidad. Y esto lo llevó a rechazar al Hijo de Dios. Cuando la gente acepte y exalte un día de reposo espurio, aleje las almas de la obediencia y la lealtad a Dios, llegarán al punto que alcanzó la gente de los días de Cristo. Y eso es lo que está ocurriendo precisamente ahora. Dice acá, dice, cuán miope es la política que están adoptando los gobernantes de la tierra para devolverle al hombre de pecado su ascendiente perdido. Están manifestando un celo maravilloso, el hombre de pecado, el líder de Babilonia, el rey del norte, el líder del papado. Dice, están manifestando un celo maravilloso al tomar a este sábado espurio bajo el cuidado y protección de sus legislaturas, pero no saben lo que hacen. Están colocando un falso día de reposo. Están colocando en un falso día de reposo honores divinos. Y cuando esto esté completamente hecho, la persecución explotará. Ya están terminándolo. Ya dentro de poquito esto quedará completamente hecho. Y es muy escalofriante lo que dice lo que dice esta cita. Cuando esto esté completamente hecho, la persecución estallará, como sucedió con los discípulos en los días de Cristo, porque rechazaron a Cristo y aceptaron los mandamientos de hombres, las máximas y las tradiciones de los hombres, y desecharon la palabra de Dios. Cuando esto que ya está casi completo aquí, la persecución, hermanos, esto está a las puertas, estallará contra el pueblo de Dios. Entonces, esto ya está casi completo. Ellos, voy a decirlo acá, pero sé que más adelante aquí en el estudio va a volver a repetirse lo que voy a decir acá, porque en los días de ellos dijeron, vamos, cosamos ladrillo, hagámonos una torre que llegue hasta el cielo, la torre de Babel. Pero el Señor en Apocalipsis 18 dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. La torre de Babel moderna ha llegado hasta el cielo y pronto vendrán su juicio, sus castigos, pero antes de que eso suceda, vamos a verlo aquí en lo que vamos a seguir estudiando, el Señor llama a los fieles que están allí en Babilonia engañados a que salgan, porque ya sus juicios han llegado hasta el cielo, sus pecados han llegado hasta el cielo y van a venir sus juicios. Y antes de enviar esos juicios, el Señor quiere que sus fieles que están allí en Babilonia salgan. Vamos a continuar aquí leyendo el estudio. Dice Éufrates. Éufrates también tiene otro significado. Como vemos, esas palabras allá en la concordancia Strong son varios significados, y otro significado para Éufrates es en inglés raching, pero en español se traduce corriendo. Y vamos a leer Isaías 17, 12 y 13, Jeremías 47, 1, 3 y Hechos de los Apóstoles 1 y Hechos de los Apóstoles del 2 al 4, para establecer qué mensaje nos trae el Señor aquí en estos días con ese segundo significado de la palabra de Éufrates, que quiere decir también corriendo. Isaías 17, 12 y 13. Isaías 17, 12 al 13. Ay de la multitud de muchos pueblos que hacen ruido como el estruendo de los mares y del rugido de las naciones
que hacen alboroto como el bramido de muchas aguas. Esto se refiere a Babilonia, que está sentada sobre muchas aguas. Los pueblos harán estrépito a manera de ruido de muchas aguas, mas Dios los reprenderá. Huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Torbellino es algo que explota, que va corriendo. Por eso está aquí la palabra del Éufrates, corriendo. Dice Jeremías 47 del 1 al 3. Vamos a ver Jeremías ahora para más claridad sobre este tema. Jeremías 47 del 1 al 3. Dice así: palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón hiriese a Gaza. Así dice Jehová: he aquí que suben aguas del norte. ¿Y qué hacen las aguas? Las aguas corren. ¿Y de dónde corren? Del norte. ¿De dónde se extienden mal sobre toda la tierra? De la llanura de Sinar, del norte. Y se tornarán en torrente e inundación, y se tornarán en torrente e inundación la tierra, e inundarán la tierra y su plenitud, ciudades y moradores de ellas, y los hombres clamarán y aullará todo morador de la tierra. Por el sonido de las aguas de sus fuertes, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no mirarán a los hijos por la flaqueza de las manos. Entonces, Jeremías del 1 al 3 dice que así dice Jehová: he aquí suben aguas del norte, correr. Ahora vamos a leer Hechos 2 del 1 al 4. Hechos 2 del 1 al 4. Y dice, Hechos 2 del 1 al 4 dice así: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces dice, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría. Entonces este segundo significado también tiene que ver con el Espíritu Santo. Y vamos a leer aquí una cita del día de Pentecostés. O sea, vienen juicios del norte sobre toda la tierra de Babilonia, pero también del norte vienen las noticias de los mensajes de la lluvia tardía, y aquí nos va a hacer la semejanza de lo que ocurrió en la lluvia temprana cuando fue el día de Pentecostés y el Espíritu Santo fue derramada sobre los impíos, porque cuando el mal fluya sobre toda la tierra y esté completo rechazar la palabra de Jehová y aceptar las doctrinas y máximas de los hombres y la ley dominical, entonces
también el Señor tiene un pueblo que estará firme, que habrá salido de esa Babilonia y va a estar firme, y ellos también. La palabra corría también tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo, que durante esa crisis se derramará sobre los fieles que estén obedeciendo los mandamientos de Dios en forma plena. Recibirán poder, y como vamos a leer aquí, dice que lo que ocurrió en el día de Pentecostés será superado por lo que ocurrirá con el derramamiento en plenitud de la lluvia tardía. Vamos a leer las citas. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, como un viento recio que corría, está relacionado con el Espíritu Santo, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. El cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Sobre los discípulos que esperaban y oraban, vino el Espíritu Santo con una plenitud que alcanzó a todo corazón. El Ser Infinito se reveló con poder a su iglesia. Era como si durante siglos esta influencia hubiera estado restringida, y ahora el cielo se regocijara en poder derramar sobre la iglesia las riquezas de la gracia del Espíritu. Y bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaron con cantos de alabanza por el perdón de los pecados. Y vamos a leer aquí la última parte. ¿Y qué siguió? La espada del Espíritu, recién afilada con el poder y bañada en los rayos del cielo, se abrió paso a través de la incredulidad. Miles se convirtieron en un día. Esto está en Hechos de los Apóstoles 31:2. Y dice acá, dice, durante el tiempo del diluvio de Noé. Dice, su tiempo de gracia estaba a punto de concluir. Y el tiempo de diluvio del Noé dice que será repetido en estos momentos. Así que estas cosas sucedieron durante el diluvio de Noé. También acá ya vamos a tener otra cita que va a hacer esa comparación de las cosas que sucedieron durante el diluvio de Noé, cuando el tiempo de gracia estaba por terminársele a esa gente de esos días, y ellos rechazaron. Y ahora también el tiempo de gracia para nosotros está a punto de terminar, así que vamos a poner cuidado qué sucedió ahí, porque esas mismas cosas se están repitiendo ahorita. Su tiempo de gracia estaba a punto de concluir. Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. El arca se terminó en todos sus aspectos como Dios la había mandado, y fue provista de alimentos para los hombres y las bestias. Y entonces el siervo de Dios dirigió su última y solemne súplica a la gente. Con anhelo indecible le rogó que buscaran refugio mientras era posible encontrarlo. También los siervos de Dios están rogándole a la gente en la crisis que está entrando al mundo, que busquen refugio en el único que es posible encontrarlo, en Dios. Nuevamente rechazaron, la gente de ese entonces nuevamente rechazaron sus palabras y alzaron sus voces en son de burla y mofa. Que esto no suceda ahora, que muchas personas no rechacen la palabra de Dios y que puedan buscar refugio en donde lo podemos encontrar, porque el tiempo de gracia está por terminarse. De repente
de repente reinó el silencio entre aquella multitud escarnecedora, y ellos vieron venir los animales que entraban de 2 en 2, los inmundos en el arca, y de 7 en 7, y pues les causó mucha impresión, pero al final rechazaron también esa señal maravillosa y siguieron en sus fiestas y en sus comilonas y en sus idolatrías y sus ruidosas diversiones, y mediante actos de violencia parecieron atraer sobre sí la ya despierta ira de Dios. Mira, esto se parece tanto a lo que está ocurriendo ahorita, que ya estamos con esa pandemia, que los juicios de Dios caen, que hay terremotos aquí, que caen edificios allá, y la gente todavía no. A veces se impresionan, pero luego se confortan ellos mismos y continúan en su misma vía, en la misma vida impía y lejos de Dios. Entonces, vemos que está a punto de terminarse el tiempo de gracia y vamos a leer la situación que ocurrió aquí en el cruce del Mar Rojo, que los egipcios también estaba por acabárseles el tiempo de gracia y a veces se impresionaban, pero luego alejaban los temores y seguían rechazando a Dios hasta que fueron hundidos en las profundidades del Mar Rojo. Dice, los egipcios los siguieron y toda la caballería del faraón, cuando los egipcios al fin habían dejado salir a Israel al desierto, pero después se arrepintieron y los siguieron otra vez, perseguirlos para hacerlos regresar con toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Eso lo podemos leer en Éxodo 14, 23 y 24. La misteriosa nube se transformó en una columna de fuego ante sus ojos atónitos. Los truenos retumbaron y los relámpagos centellearon. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y se precipitaron sus rayos. La voz de su trueno estaba en el torbellino y tus relámpagos alumbraron el mundo. El derramamiento del Espíritu Santo cuando está a punto de terminar el tiempo de gracia. Alumbra a los que se prepararon. Se estremeció y tembló la tierra. Eso está en Salmo 77 del 17 al 18. La confusión y la consternación se apoderaron de los egipcios en medio de la ira de los elementos, en la cual oyeron la voz de un Dios airado. Trataron de desandar su camino y huir hacia la orilla que habían dejado. Pero Moisés extendió su vara y las aguas amontonadas, silbando y bramando, hambrientas de su presa, se precipitaron, explotaron sobre ellos y tragaron al ejército egipcio en sus negras profundidades. Sí, también sobre los que no se preparen, sobre los que sigan rechazando a Dios, las 7 últimas plagas serán peores las enfermedades que vendrán. Explotarán sobre los que rechacen el último llamado de misericordia de Dios. El Islam, por supuesto, también tiene que ver con el significado de la palabra corre, o en inglés la palabra rachin. Ángeles están sosteniendo los 4 vientos, dice la profeta, representados como caballos iracundos que tratan de soltarse para correr sobre la faz de toda la tierra, sembrando destrucción y muerte a su paso. Eso está en el libro, en el tomo 3 de Mensajes Selectos, página 467, el párrafo 1. Dice, el cruce del Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto apresuradamente, pero en orden, se dividieron en varios cuerpos y cada división tenía su líder. La obstinación de Faraón fue tal que después de haber enterrado a sus muertos, porque se les acababa de morir el primogénito, y haber visto que los terribles juicios de Dios habían cesado,
se arrepintió de haberle dado permiso a Moisés para partir. Los egipcios lamentaron haber sido tan tontos como para pensar que la muerte de su primogénito fue el resultado del poder de Dios. Se preguntaron con amargura del uno al otro, ¿por qué hemos hecho esto? Y dejar que Israel deje de servirnos. El faraón preparó un ejército bien equipado, compuesto por los sacerdotes de sus dioses ídolos, los gobernantes y todos los grandes hombres de su reino. Pensaron que si sus sacerdotes los acompañaban, estarían más seguros del éxito. Pero ¿cuál fue el resultado? Se precipitaron. En su ceguera se precipitaron, corrieron hacia su ruina. Y el ejército de los egipcios se hundió en las oscuras profundidades del mar. El juicio de Dios se manifestó en la total destrucción del ejército egipcio. Eso está en Espíritu de Profecía, tomo 1, 219, párrafo 2. Y hoy ocurre lo mismo. El mundo se apresura. Los hombres del mundo se apresuran, corren rápidamente a su ruina. Sus esquemas y confesiones son muchos. Continuamente se introducirán nuevos dispositivos para invalidar el consejo de Dios. Los hombres acumulan tesoros de oro y plata para ser consumidos por los fuegos del último día, porque la tierra no se vuelve a acabar con un diluvio, sino con fuego. Las cosas de este mundo pronto perecerán. Esto no es discernido por aquellos que no han sido iluminados divinamente, que no han seguido el ritmo de la obra de Dios. Los hombres y mujeres consagrados deben salir a dar la advertencia por los caminos y por diferentes maneras. ¿Cuáles son las diferentes maneras? Por estos medios, virtualmente. Tenemos los hombres consagrados que salir a dar la advertencia, dar el último de llamado de misericordia a este mundo, porque el tiempo de gracia está por concluir y viene la completa destrucción de los que rechazan la palabra de Dios, así como el ejército hebreo fue destruido completamente. Miles de personas están tan indiferentes a las advertencias de la palabra de Dios como los inquilinos de la tumba, los muertos. Teniendo ojos, no ven, y teniendo oídos, no oyen. Los habitantes de la tierra se apresuran en su curso de rebelión como si estuvieran ansiosos por desafiar a su Hacedor. Debemos aferrarnos con fe viva a las promesas de Dios. Su Espíritu debe hablar a través de nosotros. Si queremos llegar al corazón de la gente, no tenemos tiempo para conversar con nosotros mismos. No tenemos tiempo para ser descuidados o indiferentes ahora. El día de Dios se apresura cuando se acaba el tiempo de gracia. Y mientras el mundo y las iglesias populares duermen, los que han recibido la verdad no deben ceder al sueño. Esto está en la Review Dan Herald del 18 de julio de 1882, párrafo 25. Y aquí en Manuscritos Liberados, tomo 6, 393.2 dice: los hombres están excediendo rápidamente los límites prescritos por Dios. Su indiferencia debe venir. Cuando Él reivindique su honor, los hombres se apresurarán dice, su indiferencia debe venir tienen que responder por esa indiferencia cuando el Señor reivindique su honor. Los hombres se apresuran a superar los límites de su gracia. Ya el tiempo de gracia está por acabarse. Dios no tardará mucho.
Las hinchazones de la injusticia han llegado a un paso tan terrible que todas las plagas que están preparadas, como se revela en Apocalipsis, vendrán sobre un mundo impío. El Éufrates también significa fructífero. Isaías 27 del 1 al 6. Vamos a leer ahí algo para apoyar esa de Isaías 27 del 1 al 6. Dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán. Ese Leviatán es el líder del mundo, es el rey del norte, es el papado. El Leviatán con su espada dura, grande y aguda al Leviatán, serpiente furtiva, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará el dragón que está en el mar. En el mar son todas las pueblos, muchedumbres y lenguas del mundo, sobre las cuales se encuentra el rey del norte, como dice Daniel 11, 40 al 45, se apoderará entrará a la tierra gloriosa y no escapará al país de Egipto. Egipto es el mundo y Leviatán es su faraón moderno, que es el papado. En aquel día, del 1 al que es, perdón, del 1 al 6 dice, en aquel día cantarle a ella la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo. Cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Son los sacerdotes que se santifican. Dice, no hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla? Espinos y cardos. Yo los hollaré, los quemaré juntamente. Como dije, la tierra se acaba con fuego. Yo los hollaré, los quemaré juntamente. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. O sea, ahora, antes que se acabe el tiempo de gracia, hagamos paz con el Señor. Sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos. Israel y la faz del mundo se llenará de fruto. Y el Éufrates significa fructífero, lo que hace fructífero. Así que eso tiene que ver con el Espíritu Santo sobre los sacerdotes que se santifiquen. El Señor promete para ellos que los plantará y estará con ellos con esa viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo y los guardará. Él será nuestro refugio, será nuestra protección cuando vengan las 7 plagas postreras. Y dice acá, el mensaje no será llevado adelante. Ya este mensaje final para el mundo no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda, inspirada por el Espíritu de Dios. Dice, los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla con todo lo que se ha presentado, con los estudios, con la palabra de Dios, con los argumentos. Y brotará y dará frutos cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo sobre los sacerdotes que se santifiquen en su plenitud. Y esto tiene que ver con el Éufrates. Desde allá atrás en el Génesis, el Señor vio esto que iba a ocurrir aquí ahora en el mensaje final al pueblo, en el mensaje final del pueblo de Dios. Y brotará y dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes cuando venga el derramamiento final del Espíritu Santo con poder.
La verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistarán en las filas del Señor, igual que en el día del Pentecostés, cuando fue derramado la lluvia temprana, como 3,000 en un solo día se unieron a las filas del Señor. Dice que esto será superado ahora en la lluvia tardía, y vamos a leerlo. Éufrates, que significa fructífero, entonces muchos se unirán, se verán frutos. Pedid al Señor lluvia. Vamos a leer esta cita que está en Testimonios para la Iglesia 505, 506, 507. Dice, el mensaje no será llevado adelante, perdón, ese no es, dice, pedid al Señor lluvia en el tiempo de la lluvia tardía. Así el Señor hará nubes resplandecientes y les dará aguaceros. Ahora va a ser el tiempo de la lluvia tardía. Ahora pidamos al Señor lluvia abundante que está a punto de derramarse ya en su plenitud. Si hemos recibido las primeras gotas, Él hará descender para ustedes la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia tardía que cae cerca del final de la temporada madura el grano y lo prepara para la hoz. El Señor emplea estas operaciones de la naturaleza para representar la obra del Espíritu Santo. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre, para la segunda venida de Jesús. Para eso estamos siendo ahora preparados. La cita es más larga, yo no la voy a leer toda. Ustedes pueden leerla toda porque está en las notas que yo las voy a poner en la parte de abajo de este video, que ustedes pueden descargar y estudienla toda para que se preparen y se santifiquen también. Esto lo vamos a comparar con el libro de Apocalipsis en el capítulo 18 y vamos a leer los versos del 1 al 5. Esto ya lo dije, pero ahora está aquí encontrado, ya lo dije con mis palabras, ahora vamos a decirlo con las palabras de Dios, porque tenemos que acostumbrarnos a tomar a Dios como está aquí escrito en la Biblia y como esta Biblia se interpreta a sí misma, porque esa es la palabra de Dios y es la interpretación divina. Y después de estas cosas, dice Apocalipsis 18, empezando en el verso 1, vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz. Dice el verso 1, después de esto vi otro ángel descender del cielo, y esto tiene que ver, ese otro ángel descender del cielo es el cuarto ángel, porque Apocalipsis 14 del 6 al 12 nos habla de los mensajes de los tres ángeles, pero en Apocalipsis 18 dice, vi otro ángel descender del cielo, o sea que está relacionado con el cuarto ángel, y ese ilumina la tierra con su gloria. Es un mensaje que ilumina al mundo con su gloria a través de estos medios del internet. Ilumina la tierra con su gloria, y ese mensaje tiene que ver con el mensaje del segundo ángel, porque en el mensaje de este otro ángel se repite el primero y segundo ángel y también el tercero, y sobre todo el mensaje del segundo ángel, porque en el mensaje del segundo ángel dice caída es Babilonia. Aquí en el mensaje de Apocalipsis 18:1 del ángel que baja del cielo y alumbra la tierra con su gloria, se repite ese mensaje segundo, porque también dice de la caída de Babilonia, pero añade las corrupciones y los pecados que se cometen en ella. Así que vamos a seguir leyendo. Y clamó con fuerte voz, el verso 2, y clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios
y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esa es Babilonia, la madre, pero ya tiene sus otras hijas, que son las otras iglesias caídas, que violan los mandamientos de Dios y engañan al mundo. Allí se ha hecho guarida de demonios y de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz salir del cielo, y oí otra voz que decía: salid de ella, pueblo mío. A los fieles que están allí en esas iglesias caídas, el Señor les dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis parte de sus plagas. Y dice el verso 5, porque sus pecados han llegado al cielo. Su torre de Babel, hoy en día, de estas iglesias caídas de la Babilonia moderna, ya está en el cielo. Y como ya está en el cielo, como la torre antigua, construyámonos una torre que llegue al cielo, y vino Dios y la destruyó. Esta torre de la Babel moderna, de la Babilonia moderna, dice: sus pecados llegaron hasta el cielo, sus doctrinas, sus máximas de hombres ya están en el cielo. Entonces dice acá: y Dios se ha acordado de sus maldades, igual que en la torre de Babel primera, cuando dijeron, ya estaban construyendo la torre y bajó Dios y les destruyó la torre. Así también está a punto de acabarse el tiempo de gracia ahora, y Dios va a venir a destruir la torre de la Babilonia moderna y sus hijas, las iglesias caídas. Y dice acá, estos versos señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las organizaciones religiosas que constituyen Babilonia. Desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844, se describe aquí las corrupciones que han estado corrompiéndose desde que el mensaje fue proclamado por primera vez en el verano de 1844. Se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Cada vez que la gente rechaza la verdad, habrá mayor confusión en su mente y más terquedad en su corazón, hasta que se hunda en temeraria incredulidad. El desafío de las amonestaciones de Dios seguirá pisoteando uno de los preceptos del decálogo, o sea, los 10 mandamientos, hasta que sea inducida a perseguir a los que lo consideren sagrado. ¿Cuál es ese mandamiento? El sábado. Se despreciará a Cristo cuando se desprecia a Cristo cuando se manifiesta desdén hacia su palabra y hacia su pueblo. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo, las iglesias irán desapareciendo. Las enseñanzas del espiritismo en las iglesias irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal, y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. Se dice de la Babilonia con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía: sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Eso está en Apocalipsis 18:5, ya lo acabamos de leer. Han llenado la medida de su culpa y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia, y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo
alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Estad atentos. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Y eso está en Conflicto de los Siglos 661 y 662. Así que allá en el mismo Conflicto de los Siglos dice que estas cosas que ocurrirán ahora cuando esto suceda, este derramamiento del Espíritu Santo superará las maravillas que ocurrieron en el Pentecostés. Y ya la Babilonia moderna dice que sus pecados han llegado hasta el cielo. Ya construyeron su torre hasta el cielo y Dios ya va a bajar. Pronto está que se acaba el tiempo de gracia y vendrá el Señor para darle según la medida de su iniquidad, igual que como cuando destruyó la primera torre de Babel. Bueno, suscríbanse para que les llegue la notificación de los siguientes videos que están por traducirse. Estos son estudios del inglés y están por traducirse y queremos poner en el registro público en español. El Señor me los bendiga y pues que estos mensajes sean para salvación de muchos. Acompáñenme a hacer una palabra de oración para cerrar. Señor, te damos gracias por habernos permitido poner este mensaje en el registro público. Te pido que sigas conmigo y con los que van a ver este mensaje y que tu Espíritu Santo los impresione y que se preparen para que puedan estar bajo tu protección y bajo tu refugio en esta crisis que va avanzando sobre la faz de la tierra. Son bendiciones que te pido, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de Jesús. Amén.